Bienvenido, Cáncer, a tu lectura. Vamos a ver un poquito, Cáncer, la energía, cómo va a venir para ti, cómo se está dando en este momento, Cáncer, de tu vida. Mi nombre es Marisa, te doy la bienvenida a este canal, Hechizos y Tarot de Medianoche. Vamos a ir viendo, pues, la situación para ti, cómo se presenta. Decirte, Cáncer, estas lecturas son atemporales. Cuando llega a tu vida es el momento donde tienes que escuchar ese mensaje, ¿vale?, que el universo te quiere mostrar. También aplican para signos solar, lunar o ascendente, Cáncer. Empezamos tu lectura con los mensajes de los oráculos y aquí te dice este oráculo Petit Lenormand que te sale la carta de las ratas, ¿vale? Te dice, Cáncer, ojo, porque pueden haber situaciones un poquito complicadas que tengan que ver con el dinero, con terceras personas, alguna que otra situación ahí que te genere un poco de malestar. Te dice, no te dejes llevar por esa energía, más bien céntrate en que todo va a estar bien, pero va a ser un buen momento para que vigiles un poco con quién te estás relacionando, la situación, ¿vale? En qué te pueden estar involucrando. Vamos a ver, Cáncer, qué otro mensaje tiene para ti el oráculo de las brujas en este momento, que es importante que tú sepas. Cáncer, te sale aquí la carta de la prosperidad. Te dice, céntrate en eso que quieres lograr, céntrate en tus objetivos a pesar de que ahora mismo estemos viviendo una etapa un poco complicada o hayan situaciones que puedas requerir de pérdidas de dinero, que entra dinero, sale dinero. Te dice, no te preocupes, céntrate en que la situación va a estar mejorando. Te dice, porque esta carta te trae abundancia, te trae prosperidad, pero vamos a tener que nosotros te dice lidiar con pequeñas situaciones, te dice después de esos obstáculos viene una gran recompensa, ¿vale? Y eso tiene que ver con una mejora. Puede que se te vaya dinero ahora por alguna situación al principio, algo inesperado, acontece algo inesperado, a tener paciencia, ¿vale? Pero te dice que muy rápido vas a estar recuperando más de la cantidad que puedas, se te pueda estar yendo en esa dificultad. Vamos a ver, Cáncer, ahora sí, ¿qué otro mensaje tiene para ti el oráculo de Nostradamus para este momento? Te dice, capricho, ojo con los caprichos, ojo con invertir demasiado en, me viene mucho en gastos innecesarios ahora mismo, ¿vale? Sí que te puedes estar dando algún capricho para ti, algo que es importante, que necesites, pero te dice, ojo con esos pequeños gastos o pequeños imprevistos, o que nos dejemos arrastrar, ¿no?, por esta energía de querer darnos comprar más de la cuenta, ¿vale? Porque ahí se te puede estar generando un gasto innecesario. Cáncer, ¿qué animal va a ser el animal de poder para ti en esta temporada, en este momento? ¿Qué animal te va a estar ayudando, te va a estar aportando su energía? Te sale aquí el león. El león va a ser el animal para ti. Te dice llamado superior. Dice aquí en Cáncer, tienes dentro de ti todo el coraje que necesitas. Deja el pasado y recupera tu majestad. Encontrarás éxito y satisfacción con quienes están a tu lado. Toma decisiones nobles para tu vida y tu tribu. ¿Vale? Vamos a tener que centrarnos, como ya te decía, en que las cosas van a estar bien, en que esas pequeñas situaciones de pérdidas se dejan atrás y evita los caprichos innecesarios, ¿vale? Céntrate en que vamos a estar viendo una mejora porque va a ser así y la energía del león te va a estar empujando a tener éxito y a tener valentía para superar estos pequeños dificultades o desafíos que se te presentan. Cáncer, lo mejor está por llegar, ¿vale? Te está queriendo decir eso, esa carta del león. Vamos a ver qué vienen los arcanos para ti, que te quieren mostrar, esos mensajes para ti en este momento que sean importantes, que tú sepas, Cáncer. Vamos a ir viendo aquí las energías para ti que sean importantes.
Cáncer, ¿cómo vamos a estar nosotros sintiéndonos? Bueno, te dice aquí que vamos a estar en una etapa donde vienen transformaciones, viviendo cambios importantes, vamos a tener que hacer desapegos, sí que veo que sientas inestabilidad, que te sientas con rabia, con que las cosas no están fluyendo como tú quieres y debas de prestar más atención a intereses que haya aquí, buscar esa estabilidad, buscar el orden, pero también te dije, ojo, con dejarnos llevar por el impulso, por las situaciones, ¿vale? Hay que hacer un desapego, te dice aquí, desapegarnos de cómo veníamos realizando ciertas cosas y poner de nuestra parte, porque vas a poder salir de esa situación difícil, ¿vale? Lo único que te dice, no dejarnos arrastrar y llevarnos este malestar en el ámbito familiar, en el ámbito de las relaciones con los demás, porque te puede estar afectando, ¿vale? Cáncer, en cuanto al tema de la familia, aquí te dicen que vienen situaciones donde vamos a tener que lidiar con pequeñas circunstancias que tienen que ver esto con cosas que se han quedado pendientes, trámites, situaciones importantes también con el dinero, alguna otra noticia que te puede llegar que te puede generar inestabilidad, pero te dice vas a estar encontrando solución y finalmente hay cosas que se resuelven, ¿vale? Hay cosas aquí que se van a estar resolviendo, vamos a tener que tener paciencia y también te dice no querer imponer nuestra voluntad, ¿no? De nuestro punto de vista en cuanto a la familia, porque eso te puede estar perjudicando. Cáncer en la vida social. Bueno, aquí te dicen que en la vida social sientes que hay situaciones, o te vas a dar cuenta en estos días, hay situaciones con terceras personas que como que vamos a querer dejar atrás, situaciones donde te sientes como algún tipo de traición, alguna situación difícil, sí, noticias que te llegan que te van a generar incertidumbre, pero te dice aquí que aquí hay una persona que aparece en tu círculo social que te va a estar iluminando el camino y te va a hacer ver las cosas que te centres en más bien en lo positivo, porque veo preocupaciones, sí veo aquí también que sientas que hay falta de apoyo o de ayuda, ¿vale? Para alguno de vosotros, pero te dicen que esto como que es pasajero también, y vamos a estar buscando momentos también para nosotros. Cáncer, en el tema laboral, los que estáis sin empleo, aquí te llegan noticias, comunicaciones que tienen que ver con trabajo, hay propuestas, alguien cercano se va a estar, te va a estar ofreciendo aquí una oportunidad muy positiva, te dice que era lo que tú venías esperando hace tiempo y te veo que te sientes feliz. Cáncer, que estáis con empleo. Bueno, aquí Cáncer te dice que vamos a estar poniendo de nuestra parte, también se nos va a estar exigiendo. Aquí veo que las cosas van a estar bien en cuanto al ámbito laboral. Para algunos vais a estar queriendo hacer varias cosas o que estéis planeando, mirando también a la espera de que una situación en el ámbito laboral mejore y os propongan aquí algo como que se había estado hablando ya, ¿vale? Como un puesto o una mejora o un cambio, ¿vale? Pero va a ser positivo. Te veo, Cáncer, aquí una energía de avance, una energía de crecimiento, va a haber trabajo, hay una comunicación que te va a estar trayendo alegría. Cáncer, que estáis con negocio propio. Aquí, bueno, vamos a tener que esforzarnos en el negocio. Te dice que las cosas van lentas. Sí que veo aquí temas pendientes que vamos a ir poco a poco intentando ponerlos en orden. Sí hay una temporada donde vas a estar dándole vueltas con cómo mejorar la situación. Te dice miedo a perder esa estabilidad o esa poca estabilidad que puedas estar teniendo en el negocio. Sí te dice las cosas van a ir mejorando, van a haber cambios, vas a poder hacer frente a pagos, aunque tengas que hacer sacrificios, ¿vale? El negocio va a ir mejorando. En el amor, Cáncer, los que estáis solteros o solteras,
Aquí veo viajes, que vais a estar planeando hacer un viaje, podéis estar conociendo a alguien, pero como que no os llena del todo. También alguien se puede estar queriendo acercar a vosotros, pero no os termináis de fiar. Te dice que te puedas sentir con ciertas carencias dentro de ti, ¿vale? También veo aquí alguien pueda estar poniendo. Recuerda que esto puede ser una lectura espejo. Alguien pueda estar poniéndote barreras si tú quieres acercarte a esta persona. Te dice aquí te sientas que hay avance, que hay cambios, pero vas a estar queriendo conocer gente, queriendo disfrutar un poquito de ti, pero también te dice que en el fondo te vienes sintiendo solo o sola. Hay alguien ahí, cáncer, pero pone como límites o tú pones límites. Para los que estáis cáncer en una relación de pareja más estable, bueno, te dicen aquí aclaraciones, situaciones que traen, que veníais teniendo dudas, se van a estar aclarando. Vamos a tener que tomar decisiones importantes. Te dice que si hay aquí situaciones con los hijos, alguna dificultad, que se va a estar poniendo límites a eso y también a terceras personas que se puedan querer estar entrometiendo en la relación. Vamos a tener que poner un alto, ¿vale? Te dice también que finalmente en la relación vas a sentir que las cosas marchan bien. Hay algo que venías esperando que se da, ¿vale? Y eso va a traer como más estabilidad y mucha más mejora. Los que estáis separados, divorciados o divorciadas, cáncer, aquí te dicen de cosas, cambios que vas a estar haciendo, o personas nuevas que vas a estar conociendo o que quieres conocer. Te veo poniendo mucho de tu parte. Sí que esta persona, te digo, tenga dudas o la situación todavía no la tenga del todo claro. Te dice que finalmente tú vas a estar sintiendo que hay como mucha incertidumbre en ese sentido de que tengas que estar esforzándote mucho. Aquí también vas a estar con preocupaciones que tienen que ver con trabajo, con hacer alguna actividad distinta y aunque vas a estar esforzándote ahí, ¿vale? Vamos ahora sí a ver los que estáis con estudios, cáncer, te dice, vamos a estar dándole vueltas a las cosas. Te dice muchos compromisos con la familia, muchos compromisos que se han quedado pendientes, le estás dando vueltas a algo del pasado que te genera incertidumbre, te genera un poco de malestar o de estrés en cuanto al tema de estudios. Te dice vas a tener apoyo de alguien. Finalmente aquí veo que vas a poder lograr que una situación cambie, que una situación mejore, pero también te dice, ojo, pueden haber te puedas estar dejando llevar por la negatividad, ¿vale? Ojo con eso. Ahora sí, vamos a ver, cáncer, los mensajes de los decanatos. Recuerda, si te está ayudando este vídeo, cáncer, te invito a que le des un like, me dejes tu comentario para ver cómo te está pareciendo, si está resonando contigo. Vamos ahora sí, cáncer, a ver esos mensajes para ti. Cáncer del primer decanato, bueno, te dicen aquí muy rápido, vamos ojo, ¿vale? Te dice rápido, sales de una situación o te das cuenta de una situación ahí y vas a poner alto, pero también te dicen, eh, mm, hay una situación aquí pueda ser con terceras personas, no las estés poniendo un alto a alguien y de repente aparece aquí personas que estén como muy indagando mucho de ti, queriendo saber de ti, puedan haber dificultades, ¿vale? Ojo con esas terceras personas o engaños. Cáncer de segundo decanato, te dicen que vas a poder salir de una situación donde no sabías bien cómo avanzar, cómo hacer. Tenías dudas, tenías miedos, te dice hay acuerdos aquí, tiene que ver esto con temas de trabajo, con vivienda, con dinero, ¿vale? Hay acuerdos, hay propuestas que son positivas, alguien te va a estar echando una mano. Cáncer del tercer decanato, te dice que finalmente vamos a estar recibiendo lo que nos merecemos. Te dice, ojo, ¿vale? Con dejarte llevar por la impaciencia, por la negatividad, ¿vale? Porque eso lo vas a estar viendo manifestado en tu vida. También aquí te dicen, si tú no estás en esa energía, algo que tú querías se va a estar cumpliendo y esa ayuda del cielo llega. Pídele en oración al arcángel Gabriel, ¿vale? Porque te va a estar ayudando
Aquí te dice a los arcángeles para que tu situación cambie. Veo un antes y un después y aquí hay propuestas importantes. Esto tiene que ver con algo que tú vienes queriendo. Cáncer, vamos a ir finalizando tu lectura con los mensajes de los oráculos para ti en este momento. El oráculo de las hadas que te quiere mostrar, Cáncer, en este momento que sea importante para ti, que sepas. Recuerda, esta es una lectura muy general, ¿vale? Y bueno, pues que debes quedarte eso que conecte contigo. Cáncer, ese mensaje para ti, ¿qué te quieren decir aquí este oráculo? Te dice la bella y la bestia, amor incondicional. Vas a estar recibiendo eso que tanto vienes dando a los demás. Te dice sin quererlo ni beberlo, te has llevado una sorpresa, algún tipo de decepción o desengaño. Me vienen mucho traiciones, situaciones conflictivas que has podido estar lidiando por culpa de otras personas. Te dice no te preocupes porque el universo está viendo todo lo que tú has realizado y vas a estar recibiendo de vuelta una gran recompensa. Te dice céntrate en que las cosas van a estar cambiando, céntrate en lo positivo, vas a estar viendo un cambio muy pronto. Cáncer, vamos a ir sacando una cartita del oráculo de los ángeles. Vamos a ver qué ángel te va a estar acompañando, te va a estar favoreciendo en este momento de tu vida importante, Cáncer. ¿Qué ángel te va a estar queriendo pues beneficiar, no ayudar? Te sale aquí Anael, ¿vale? Vamos a buscar en el libro, porque recuerda, este oráculo es nuevo para mí. Y vamos a ver qué te quiere decir aquí el ángel 17, Anael. Vamos a ver si lo encuentro, Cáncer. Aquí te dice, representa a Venus, paradigma del amor, trae la fortuna por sorpresa. Indica que se puede encontrar el gran amor, alegrías inesperadas. Es un ángel que te va a estar ayudando, ¿vale?, a que esa situación que vienes viviendo complicada se resuelva. Te llega dinero, te llega a fortuna, ¿vale?, inesperadamente. Como te decía, eso que tú has estado entregando a los demás se te va a ser devuelto, ¿vale? Y también alguna que otra sorpresa en el amor. Cáncer, esto es lo que veo para ti en este momento, que espero te ayude esta lectura, Cáncer. Recuerda darle like, suscribirte al canal si no estás suscrito. Cáncer, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por compartir tu tiempo aquí conmigo, Cáncer. Ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo.